lugar que nos guste mucho. La cocina. La cocina, alguien respondió. Un personaje que nos fascine. La mamá. Espera un momentico, tapo, me toca ir anotando aquí para poder hilar esto. Cocina, mamá. Un objeto mágico, real, que cuando lo usemos nos permita pasar a otro estado. ¿La qué? La campana. Ay, ay, ay. Virgen, bueno, santo cielo. A ver, ¿quién? Un lugar, una mamá, una campana. No, un momentico, no. Yo no voy a empezar con había una vez, no me adelante. El nivel básico avanzado de brujería todavía no me da hasta allá. Espera. ¿Qué? ¿Qué mentiras? Yo escuché. Bueno. En la cocina, una hora del día. 3 de la tarde, no, qué falta de creatividad. 3 p.m. No. Un animal fantástico. ¿Dónde está mi psicoanalista aquí? ¿Qué diría todo el mundo diciendo unicornios? Lo voy a llamar. Un unicornio, les voy a dejar el unicornio, ay Dios mío. Negro, un unicornio negro. Claro, distinto, imagínenselo. Cocina, mamá, campana, 3 de la tarde, unicornio negro. ¿En un qué? No, esperen, sorpresa. Y entonces, de repente, llegamos al gran espacio donde todo sucede, llamado aula. Y en el aula llega la profe y dice, ay no muchachas, muchachos, ¿cómo les parece que me pasó una cosa horrible a las 3 de la tarde ayer, día de la semana? Miércoles, muchachos, qué rabia tengo. Profe, ¿qué le pasó? ¿Cómo les parece que ayer a las 3 de la tarde en la cocina de mi casa, mi mamá empezó a darle duro a la campana de la estufa porque no le sonaba la campana de la puerta para entrar? Y estaba súper ofuscada porque ella me estaba haciendo un pastel en forma de… Ahí está la respuesta. Para empezar así nuestra activación en esta tarde y continuar con el seminario, yo ahorita le estaba preguntando que si ya habían puesto en el hashtag del seminario ratón, y respondiendo a la pregunta, ¿por qué cree que leer es poder? Entonces allí les queremos escuchar. Y para darle entonces apertura a esta segunda jornada de nuestro seminario, invito a Natalia Aguirre de la Fundación Éxito, que nos tiene un mensaje muy importante. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos y todas, sean muy bienvenidos a este espacio. Hoy desde la Fundación Éxito queremos compartir con todos ustedes un producto que creamos muy especialmente para todas aquellas familias que están esperando un nuevo integrante. Este libro es un libro álbum, el libro Los primeros 1000 días del bebé, que recopila o cuenta con consejos y tips para toda la parte gestacional y los primeros 1000 días del bebé, que son pues como los 2 añitos. Este también tiene pues como una herramienta interactiva que permite registrar esos momentos de la mamá que se vuelven pues como ya unos recuerdos especiales a futuro. Entonces los invitamos, estamos aquí afuera, a que se puedan llevar esta herramienta mágica y, ¿por qué no?, si lo ven pues como viable para un regalo, una amiga, una familia o una futura mamá, para que cuente pues como también con este material. Y ya adicionalmente, desde la Fundación Éxito, lideramos la misión de erradicar la desnutrición crónica en menores de 5 años en Colombia, y que esperamos que esta cifra sea de 0 en el 2030.
Este tipo de nutrición no solamente se evidencia en una condición de retraso en talla, sino también una reducción en su desarrollo cerebral, y para eso, desde la Fundación Éxito, promovemos la lactancia materna, que es el primer y principal antídoto en contra de la desnutrición, y digamos que promovemos de que este alimento se haga de manera exclusiva en esos primeros 6 meses del bebé, y de 6 a 24 meses o más sea acompañado por una alimentación complementaria adecuada. Así garantizamos que el desarrollo del bebé, que para esos 2 primeros años tiene que tener una capacidad del 85%, cuente con todos los nutrientes, minerales y vitaminas, y así garantizar también el adecuado desarrollo. Cuando un niño no está bien nutrido, no puede tampoco aprender adecuadamente, y una de las habilidades que no desarrollan adecuadamente es el lenguaje. Si a hoy le garantizamos a estos niños esos alimentos, garantizamos algo muy importante, y es que descubran y disfruten lo que es la lectura, el maravilloso mundo de la literatura. Y para eso, una pequeña invitación a que se sumen a nuestra movilización social en la red social X, lo que antes conocíamos como Twitter. Ahí todo el año tenemos activado el numeral Lactatón, y este 1 de agosto todo Colombia va a hablar de lactancia materna, y para que estén súper activos en esta red social y se sumen con numeral Lactatón. Bueno, no los demoro más, muchas gracias por el espacio, y acá los dejamos con los conferencistas. Bueno, con este pastel de unicornio negro. ¿Quién quiere un pastel de unicornio negro? 1, 2, 3, 4, 5. Yo también quiero un super pastel, pero un super pastel donde no solamente sea de un unicornio negro. Nunca nos hemos imaginado todo ese mundo diverso de los colores, más allá solamente de esa primera asociación que inclusive tuve cuando dije yo, ¿qué diría mi psicoanalista? Cuando la mayoría pensamos en una figura, en un animal mágico como en un unicornio. Entonces, ver el mundo desde diferentes ángulos, desde diversos puntos objetivos de vista, me da la capacidad de comprender realmente qué estoy observando, qué estoy viendo, qué estoy leyendo, y cómo ayer utilizábamos en una de las estrategias, utilizamos una palabra que es de todo nuestro gusto a quienes nos encanta el cine, y son las bandas sonoras. Pero ¿cómo es la banda sonora de cada libro? ¿Cómo es la música? ¿Cómo es la música de cada libro? ¿Cómo es la música de cada autor? ¿Cómo nos llega a través de su escrito, de su ilustración? ¿Cómo serán nuestras bandas sonoras? De nuevo, seamos bienvenidos a esta tarde llena de reflexiones, donde queremos que la música, la ilustración, la narración oral, las historias, los cuentos, la poesía, los juegos del lenguaje sean importantes para nuestro presente, el futuro, y de la mano de las niñas y de los niños podamos crear y ver un mundo posible. Cuando un adulto canta, lee, juega, desde el lenguaje, está incluyendo a las niñas, a los niños en el mundo de la cultura. De nuevo agradecemos a la Fundación Éxito por el apoyo incondicional que nos brinda para la realización de este evento, y al Parque Explora por permitirnos estar en este espacio maravilloso. Les recordamos que a partir del lunes el seminario será transmitido a través de los canales de YouTube y Facebook de la Fundación Ratón de Biblioteca. Les invitamos entonces a disponernos para la siguiente conversación: la escuela, la familia y la biblioteca. Voy a hacer un ejercicio. Piensen en su escuela, en esa escuela de algún momento de la edad de su niñez. La escuela, la familia, quienes nos acompañaron en ese momento, y la biblioteca. ¿Tendría nuestra escuela una biblioteca? ¿Pudimos accesar a los libros? ¿O eran un custodio, un armazón, un anaquel, en el que solamente podían ir los profes, si acaso fueron a ellos? Una triada para disfrutar del aprendizaje en torno a las reflexiones que nos hace nuestra directora, Sandra Zuluaga, directora de la Fundación Ratón de Biblioteca, Horacio Álvarez Marinelli, economista senior en educación del Banco Mundial, y Andrés Sarmiento Villamizar,
subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Medellín y escritor. Como ya habíamos ahorita hablado un poquito de Sandra y Horacio, de Andrés, es subsecretario de Cultura y Patrimonio de Bibliotecas de Medellín, gestor en proyectos culturales y experto en contenidos multiplataforma, periodista con énfasis en comunicación social y organizacional de la Universidad de La Sabana, es además escritor y editor, ha hecho parte de la industria editorial del país y de la región con empresas como Santillana y Penguin Random House. ¿Cómo me viste? En 2021 dirigió la Feria Internacional del Libro de Cali y en el año 2022 la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FIL. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a esta conversación. Yo quisiera primero, como para no empezar muy serios, que nos contaran ustedes cuál ha sido su experiencia personal que los ha llevado a ser sensibles en los temas de lectura. Empezaría contigo, Andrés, pues esta mañana oímos a Horacio. ¿Se oye doble? Bueno, Sandra, gracias. Primero, un saludo para todos y para todas los que nos acompañan ahora. Es estimulante ver un auditorio así tan lleno. A ti, Sandra, y a Ratón de Biblioteca, todo el equipo que hace posible este maravilloso encuentro, y un gusto conocer a Horacio. Muchas gracias, Horacio, por venir a Medellín. Bienvenido a Medellín. Y es una pregunta, digamos, interesante en estos tiempos que estamos viviendo, porque ya uno a esta edad se remite a otros momentos, a otras coyunturas. Yo nací en Bogotá, crecí aquí como hasta los 7 años, luego me mudé a una ciudad muy pequeña en norte de Santander que se llama Pamplona, y ahí cuando llegamos con mi mamá, mi papá se quedó trabajando aquí en Medellín, llegamos donde unos tíos, donde no había televisor, no había como muchas posibilidades de entretenimiento como las había en Medellín cuando era niño, pues más pequeño, y me encontré con una biblioteca comunitaria que era de la arquidiócesis en Pamplona, que es un municipio bastante antiguo, pues hay arquidiócesis, y tenía una serie de bibliotecas comunitarias, y allí me refugiaba. Empecé pues nada, como muchos, con las lecturas de Julio Verne, Tintín, las aventuras de Tintín, bueno, Rafael Pombo. Digamos que la oferta, había una buena curaduría en la oferta, y esa fue mi aproximación. El sábado pasado tuvimos un encuentro de bibliotecas populares y comunitarias aquí en Medellín, y yo no me acordaba de esto hasta que empecé a escuchar testimonios de muchos bibliotecarios contando su historia, y digamos que esa fue mi primera aproximación, tanto con los libros como las bibliotecas, en particular las bibliotecas comunitarias. Yo sí tuve la suerte de tener una biblioteca en el colegio, y no era una biblioteca muy grande, pero era una biblioteca que tenía un rincón para niños, donde uno se podía tirar al piso y leer, unos como colchoncitos. Y lo que a mí más me encantaba cuando ya aprendí a leer había un elefante que se llamaba Babar, no sé si lo conocen, Babar o Babar. Y como yo era gordito, me decían Babar. Entonces yo leía las historias de Babar y yo feliz porque estaba ahí representado el elefante gordito. Decía, pues tenía yo mi propio libro. Y eso es lo que yo me acuerdo de leer cuando era chico, después de los audiolibros que mencionó, con los que comencé a aprender a leer. Nada de bullying entonces. No, no, en ese colegio no había nada de bullying, no, para nada. Bueno, teniendo acá a estos dos personajes, yo quisiera como que conversáramos un poco de cómo tejer puentes y qué estrategias utilizar de acuerdo a la experiencia de ustedes dos profesional
para unir las políticas públicas y los programas entre la cultura y la educación, porque parte de lo que vemos es como de un lado están los profesores, la escuela, el tiempo escolar, y de otro lado está la cultura. Si ese tiempo fuera más acompasado en la vida de todos durante todo el transcurso de la vida, desde niños hasta adultos, pues tampoco viviéramos como el tiempo de disfrutar y el tiempo de aprender, sino que pudiéramos como entender que aprendiendo se disfruta y viceversa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos trabajar un poco más desde lo público para que esos dos sectores conversaran y los recursos de ambos sectores también se complementaran? No sé cuál de los dos quiere empezar. Pues yo creería lo que tiene que haber es una intencionalidad de aprendizaje para que eso se dé. Creo que lo mencionamos en algún momento, pues el tema de la promoción de la lectura y el placer de leer y de lograr que todos los niños tengan acceso a libros es supremamente importante. Pero si los niños no saben leer, pues solamente aquellos que lo pueden hacer, aquellos que pueden tomar el libro y realmente aprovecharlo, van a estar beneficiándose de eso. Entonces, hay un programa muy interesante en Chile que se llamaba Leo Primero, en el que diseñaron toda una estrategia para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura en el aula, que venía acompañada de bibliotecas escolares y de fortalecimiento, no solo de bibliotecas escolares, sino de bibliotecas de aula, porque lo que querían hacer era llevar incluso más cerca de los niños y de los docentes todo este material muy rico para que los docentes lo trabajaran. Pero no era solo para que los docentes leyeran las historias, sino que cada historia tenía una guía de cuáles eran los aspectos importantes dentro de esas historias. Por ejemplo, si era Caperucita Roja, el vocabulario, la estructura del cuento, que tenían que ver que el niño aprendiera. Entonces había una intersección entre la parte cultural y promover la lectura y promover todos estos libros maravillosos a los que tenían acceso en el aula de clase y en la biblioteca escolar, pero que tenía un fin pedagógico muy específico vinculado a cómo enseñar a leer, porque ese era el foco del programa. Entonces creería yo, si hay una forma de lograr esta intersección, y es, sí es importante la lectura por el placer de la lectura, pero es muy importante también para nuestros niños que enfrentan estos déficits que ya vimos antes, que haya una intencionalidad pedagógica muy clara de aprendizaje. Y eso creo que podría ser el vínculo que podría hacer que funcione mejor. Yo pienso que, además de lo que dice Horacio, América Latina ha sido un continente con tasas de analfabetismo pues preocupantes, y cuando al final del milenio empezó esta revolución digital, empezaron a aparecer como todas estas ofertas tecnológicas y digitales, los dispositivos, el internet. Digamos que el analfabetismo dio un giro ante tanta oferta, ¿no?, de contenido y de modos de acceder a información, a conocimiento y a entretenimiento, por supuesto, y creo que eso complejizó aún más el tema de analfabetismo. Se suma entonces a todavía las grandes tasas de niños que no saben leer, y si saben leer no saben interpretar, pues esta gran oferta de contenido que genera más ruido y atomiza la atención de estos niños y estas niñas. Creo que eso es como el parteaguas para mí, tanto cultural como, digamos, social y por supuesto político, que ha complejizado más la educación en estos días. Nosotros tenemos, Andrés, una fiesta del libro muy posicionada en América Latina, tenemos una red de bibliotecas importante, que son como espacios que nos permiten vivir la ciudadanía, y tenemos una Secretaría de Cultura Ciudadana
¿tú crees que cómo desde la escuela, y lo pongo acá porque hay muchos docentes, ayudaríamos a darles mayor importancia a esos espacios y apropiación desde las familias, el tiempo libre, para poder empezar a hacer ese puente de juntar escuela con la vida pública y ciudadana que ofrecen las bibliotecas? Sí, totalmente. Yo creo que, como dice Horacio, en lo que tiene que ver con la lectura y el placer de la lectura, esto tiene que estar acompañado de todos los procesos educativos públicos. En ese sentido, un proyecto, como mencionas, de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, pues busca consolidar y articular pues todos los procesos de formación, no solamente en lo que tiene que ver lo educativo, también en lo social. Aquí se tratan de integrar, y es una fiesta del libro, como dices, particular, porque es una fiesta pública, gratuita, es una fiesta con una connotación social enorme, que ha recuperado espacios de ciudad. Esta ciudad, como ustedes saben, se ha caracterizado porque a través de los libros y las bibliotecas, y por supuesto la gente que está detrás, los promotores de lectura, los bibliotecarios, salvaron vidas, fundando bibliotecas en espacios de fronteras invisibles, en lugares donde había cárceles, en lugares donde había sitios, por ejemplo el F2 en Belén, hay ahora una biblioteca, en lugares, digamos, álgidos y que narran la historia de esta ciudad y por supuesto la historia de este país. Ahí se consolidaron espacios no solamente de cultura, sino de educación, y en ese sentido los esfuerzos que tiene cualquier ciudad, cualquier administración pública, sea departamento, sea ciudad, sea municipio y por supuesto país, tienen que estar encaminados a articularse para que el trabajo sea más efectivo. No pueden ir paralelamente las iniciativas de políticas de cultura con las políticas de educación, las políticas de mujer, las políticas de jóvenes, las políticas de niños, entre tantas otras. Horacio, hablabas un poco de la biblioteca escolar. Con tu experiencia en los organismos multilaterales y pues la posibilidad de haber trabajado en tantos lugares en temas de políticas públicas, ¿dónde has visto experiencias exitosas de que ese ciclo como de escuela y vida ciudadana, de apropiación del espacio público desde el libro, la literatura, las bibliotecas, se da de una manera más acompasada? Nosotros, claro que es muy importante mostrar que para superar todos estos problemas que tenemos de violencia, de hambre, de guerra, pues hemos tenido como salvamento la literatura y los espacios como las bibliotecas. Donde esto no pasa, sino que hay una vida pues como más natural, ¿qué experiencias exitosas nos citarías que nosotros podamos tenerlos como referencia y que sean una semilla de motivación para los programas nuestros? Bueno, lo que te decía, el programa de Chile, que a mí me pareció muy bueno y muy poderoso, porque vinculaba estas dos cosas. Un programa también en Guatemala que financió el BID, que era de bibliotecas de aula también, no bibliotecas escolares, porque en muchos países no existe la infraestructura para tener una biblioteca escolar, o no existe el puesto o el cargo de bibliotecario. Entonces, ¿quién se hace cargo de los libros? En este caso, y eran para escuelas rurales, eran unas cajas de libros que se llevaban con 115 a 120 ejemplares de distintos autores, una proporción de autores nacionales y una proporción de autores internacionales, otros libros informativos, otros narrativos. Y lo que se hacía era, se motivaba la lectura con los docentes, también con unas pautas de cómo lo debía hacer, porque muchas veces los docentes, no sé si es el caso de acá, les da miedo como trabajar la lectura en voz alta o liderar procesos lectores que estén por fuera de un texto escolar, porque no saben cómo hacerlo, porque en las facultades no enseñan cómo hacerlo. Entonces, estos procesos de contar una historia, hacerle preguntas a los niños, tener retroalimentación, repreguntar, hacer que todos participen, no es algo que se da como naturalmente. Entonces, lo que se hacía era, se modelaban clases
para que estos docentes rurales, muchas escuelas multigrado, pudieran trabajar con los distintos materiales que les llegaban. Ahora, en países más desarrollados como por ejemplo en Suecia o en Finlandia, el pasar por la biblioteca del barrio o de la comunidad es como parte del currículo. Entonces no es una cosa ajena a la escuela, sino que simplemente va a haber un tiempo en la semana que vamos a ir a la biblioteca. Y eso pues cambia la naturaleza de la relación de los estudiantes porque es a donde van. Entonces quizás eso sería parte de lo que las instituciones educativas a las que tienen acceso, como las bibliotecas o de la ciudad o de Ratón de Biblioteca, sea parte del proyecto educativo, tener una visita una vez cada 15 días, una vez al mes, pero tener también por el lado de la biblioteca escolar la curaduría para que cuando lleguen los niños puedan escoger libros que estén de acuerdo a su interés, ¿no? Porque nada nos sirve llevar a los niños a unas bibliotecas aburridas o que están descuidadas. Entonces tiene que haber esa vinculación muy clara entre cultura y educación para poderlo hacer. Tenemos unas cifras de lectura no solo en Colombia, sino en América Latina bajas. Hay diferentes maneras de medirlo. En Colombia pues se mide con los libros vendidos especialmente. Te pregunto, Andrés, si crees que no somos buenos lectores y qué deberíamos hacer tanto en ámbitos ciudadanos como escolares. Y además le pongo como otra cosita, tu experiencia en las fiestas del libro, en las ferias del libro de Colombia, pues porque tienes una trayectoria ahí que crees que aporta a formar lectores. Pues Sandra, la Cámara Colombiana del Libro publicó hace algunos meses una última medición que hizo con Invamer, si no estoy mal, donde los puntos de lectura en Colombia habían subido un poco, entre 1.5, 1.6. Leí como la ficha técnica de la encuesta, me parece que se queda por fuera pues un espectro de población bastante importante del país, esto que se denomina para mí injustamente la Colombia profunda, que la Colombia profunda debería ser Bogotá, está bien adentro. Yo creo que señala que seguimos en una centralización por lo menos de oferta cultural, ¿no? Lamentablemente pues toda la oferta sucede en las grandes ciudades o en las ciudades principales y para mí no refleja realmente lo que son los índices de lectura, sobre todo en las poblaciones infantiles y juveniles. Hace falta muchísimo trabajo. Aquí hay grandes escritores, escritoras, ¿no? Una tradición literaria infantil y juvenil bastante importante, para mencionar algunos contemporáneos, pues Yolanda Reyes, Irene Vasco, aquí mis amigos Jairo Buitrago, María del Sol Peralta, ilustradores de gran talla como Rafael, como Juan Camilo, como tantos otros, Ibar Dacol, editoras maravillosas como María Osorio, en fin, es injusto no mencionarlos, mencionar a tantos, pero además de esta tradición literaria, de estos esfuerzos editoriales y de, digamos, los esfuerzos también públicos a través del Ministerio de Educación, de Cultura y por supuesto de las alcaldías y gobernaciones, creo que el trabajo necesita seguir consolidándose dentro de procesos como los bibliotecarios en materia comunitaria, en materia por supuesto pública, pero más allá, como dice Horacio, en temas de educación. Ahí está como hoy el tema que pone sobre la mesa la gran crisis que tenemos en este momento de temas de lectura. Entonces, para hacer síntesis, yo no creo que seamos un país que lee demasiado. Todavía hay temas como el acceso al libro, los costos, temas por supuesto de oferta de librerías, aunque ha venido creciendo en los últimos tiempos. Volvemos a tu pregunta anterior, nos enfrentamos a una oferta de contenido, de plataformas, de dispositivos, de celulares, de redes sociales, que enrarece y hace mucho ruido para el acceso a la lectura. Entonces, sí, no creo que seamos un país lector. Estos índices que crecen responden también a estas nuevas
digamos, ofertas de contenido, pero infortunadamente creo que necesitamos mucho más. Pero no puedo dejar de preguntarte si para este auditorio hay una esperanza grande en que hoy hay producción colombiana, en escritura, en ilustración, en editoriales, tenemos bibliotecas. Sí, se me quedó por fuera como el planteamiento que haces de los eventos alrededor del libro, de las ferias y fiestas y festivales. No, por supuesto, hay un entusiasmo alrededor del libro y eso nos da todavía aliento para seguir trabajando los que hacemos parte del bibliosistema, y ese es el gran reto, como seguir haciendo crecer estos eventos alrededor del libro, alrededor de la cultura. Digamos que sí, vienen creciendo estos eventos paralelo a lo que crece todo el tema de contenidos. Hay grandes libros de influenciadores, antes eran los youtubers, hay libros, digamos, de no ficción que ya se sintonizan con los intereses pues, de la gente, pero esto pues necesita estar, digamos, al tiempo trabajando en toda la promoción literaria, a toda la tradición que tenemos y a toda la proyección de autores y autoras que van surgiendo por el camino. Entonces, sí, la esperanza toda, Sandra, pero por supuesto, los retos también todos, pero creo que también hace falta un compromiso público, ¿no? De seguir, digamos, articulando todos los esfuerzos y por supuesto hacer que los contenidos y la oferta bibliotecaria vaya al ritmo de una evolución que el mundo pues supone. Sí, yo ahí pues siempre abogo por ser optimista, porque desde el optimismo podemos pedir más, o sea, no estamos arrancando de cero, no, porque a veces, pero es que no conozco escritores, autores de literatura infantil colombianos, y parte pues de la tarea que hace Ratón es hacerlos visibles, que los conozcamos, que los apropiemos, no porque no vamos a conocer literatura clásica o literatura de otros países, pero que sepamos que hoy es un tiempo en que hay escritores de mucha calidad, y que una cosa que incluso estos días me oí decir en radio, los libros son baratos, y no he hecho sino pensar en eso, pero es que yo digo, si nos vamos a pensar en los libros de 150.000 pesos, pues sí son caros, pero hay libros de 25, de 30, y si empezamos siempre a decir que son caros, las familias entonces cuando va a nacer un bebé, van y le compran una pijama, pero no compran el libro porque creen que el libro es súper caro. Entonces también como para bajar esa idea de que es pues el objeto más oneroso que tenemos en la casa, tampoco. Y lo otro pues el libro de las bibliotecas, que es un libro prestado, gratis, que establece esa relación de confianza, tenemos que posicionarlo más. Y ustedes en el aula, pues ¿qué se hace el fin de semana en una casa? Estos días se escribía en El Colombiano, se me va el nombre, un columnista sobre cómo los finlandeses el viernes se preparan para pasar el fin de semana y antes de irse para la casa pasan por la biblioteca y llevan sus libros para el fin de semana. Nosotros tenemos las bibliotecas del metro con tanto acceso y poder llevar los libros a la casa pues es muy fácil. Horacio, hemos hablado de esta mañana y contigo pues que hacemos un trabajo muy importante de promoción de lectura, pero que a la sociedad en general le cuesta mucho entender que el que no aprende a leer, creemos que no leemos por perezosos, que los niños son desatentos y no entienden. Por ejemplo, en las universidades mucho que es que no hay comprensión lectora o en secundaria, y vos nos has traído el mensaje es que no se vayan hasta allá,
sino ese niñito de segundo que no logra juntar letras para leer ni una palabra, pues no nos puede pasar como de agáchese. ¿Qué crees que nos ayudaría a sensibilizar un poco más la población, y la población como de varios ámbitos, no solo el profesor que está mirando al niño, sino esta sociedad como que se movilice en torno en que una cosa que pasamos de agache porque creemos que sí se aprende, estamos frente a una realidad tan grave que nos mostrabas esta mañana, de hasta 50% de los niños que no logran entender la suma de esas letras. ¿Qué deberíamos como discurso y a quién deberíamos convencer para no pasar de agache y poder llegar a ir a la feria del libro a poder leer? Ok, bueno, es medio complicada la pregunta, pero si se me ocurre algo, y si yo fuera, ¿cómo se si fuera ministro, yo le entregaría a cada padre de familia, a su secretario, una lectura o un set de lecturas adecuadas para los distintos grupos de edades. Y les diría, con un video muy simple que enviaría por WhatsApp, decía, ponga a su niño a leer. Si es de primer grado, póngale esta historia; si es de segundo grado, póngale esta historia. Y mire cómo lee, tómele video, vea cómo lee y vea si lee. Porque lo que vimos en el video, no sé si se acuerdan, una de las niñas, la niña escribía, copiaba, dibujaba las palabras, pero no podía leer lo que ella había escrito. Los padres de familia no saben que sus niños no saben. Y eso quizás es de lo más grave que pasa en el sistema. Que como nosotros dejamos, y especialmente en las áreas urbanas, se generó una segregación de tal nivel que la clase media, la clase alta manda a sus hijos a colegios privados y muchos mandan a colegios, a escuelas públicas. No se sabe porque los padres de familia a veces no tienen el capital cultural para darse cuenta de lo que está pasando con sus niños. Eso habría que evidenciarlo. Y al mismo tiempo habría que darle las herramientas a los docentes, porque muchas veces en la formación inicial, y no es culpa de los docentes, en la formación inicial nosotros no les damos las herramientas para que lo puedan hacer. No es que no lo quieran hacer, no es que los docentes no quieran que los niños aprendan. Yo les garantizo aquí, para los que son docentes, que me levanten la mano, todos se sienten orgullosos cuando sus estudiantes aprenden, porque para eso se metió uno a ser docente, porque quiere cambiarle la vida a un chiquito, porque quiere ser esa influencia. Entonces, darles las herramientas a los docentes para que puedan identificar quiénes no están leyendo, porque a veces los docentes no las tienen, y darles las herramientas también para intervenir y poderlo hacer. Nosotros en Manizales, cuando hicimos el programa Aprendamos Todos a Leer, cometimos un error en la primera cohorte, que era a los niños se les daba el libro de cuentos, que son unos cuentos bastante, y ahí creo que alguna de las autoras los podrá ver, son bastante malitos los cuentos, son bastante malitos, pero es cierto, porque no tienen todo el nudo, desenlace y todo el inicio, nudo, algunos están muy mal, pero se los dábamos a los niños, y los niños, cuando llegó el final del año, les pedimos el libro de regreso. Y llegaron los niños llorando, pero ¿por qué me quitan el libro? Esos libros así de malitos, era el único libro que tenían en casa. El único. Entonces, si podemos hacer también una estrategia para que de alguna forma, en forma gratuita, y en 1 o 2 libros de historias de cuentos a los niños en su casa, para que los puedan tener, eso les va a cambiar la vida, porque no los tienen. Lo que tienen es este maldito aparato, ¿sí? Que en cuanto hay un momento libre, ¡pam!, se lo pasan. Que cuando hay wifi, ¡pam!, se lo pasan al niño, y ahí se pueden pasar horas viendo esto, pero no tienen acceso a un libro. Entonces, como segunda idea, además de dar evaluaciones para los padres de familia, dar para los docentes, consigan una forma de darle libros a los niños para que tengan en su casa, especialmente a los de niveles más vulnerables. Horacio dice eso, y ayer también estuvimos hablando con los escritores,
que parte pues como de construir este discurso, poder hacer un activismo en que posicionemos la literatura, la lectura, las bibliotecas, requiere que nos juntemos como entre saberes, profesiones, conocimiento, porque entonces es esta edición, el promotor de lectura quiere generar hábito, tiene unos libros de literatura muy bien curados y el profesor entonces enseña a leer con unos libros más instruccionales. ¿Cómo lograr juntar esos dos lenguajes para que los libros que lleguen a la escuela, en ese aprendizaje lector también puedan participar los escritores, sabiendo que hoy tenemos en Colombia una calidad en la escritura de la literatura infantil de tan buena calidad? O sea, no es como, la idea acá también es como juntarnos, juntar la escuela con la calle, juntar la escuela con la biblioteca escolar, pero también con la biblioteca pública. Y aquí les quisiera, como para cerrar esa idea, plantear una pregunta: ¿cómo desde la lectura logramos tener una mejor cohesión social, una conversación más fluida en un tiempo que tiene demasiada información, demasiadas posibilidades de libro electrónico, de video, de libro físico, pero tan poquita posibilidad de conversación? Se nos ha ido estrechando la idea, las palabras. ¿Qué nos permite la lectura desde la escuela, porque aquí están los profes, para ampliar un poco y como abrir ese caminito que se nos ha estado estrechando con tantas posibilidades, pero cada vez es más estrecho? Sí, me la deja difícil, ¿verdad? No le conviene, al subse es fabulosa. Ah, sí que vamos a ver. Yo voy a regresar primero al tema de la lectura, de enseñar a leer y de tener libros para leer. Es muy distinto el tipo de libro de texto que necesito para enseñar a leer que el tipo de texto que necesito para provocar y enriquecer el vocabulario. Hay unos textos que están hechos para ser leídos por el docente para los niños y que el docente explore con el niño, no importa la edad, desde muy pequeños hasta más grandecitos, pero que el niño no esté en capacidad de leer. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los textos de los libros de la literatura infantil tiene un nivel de vocabulario, primero, que está por encima del nivel de vocabulario de los niños, entonces necesita explicitar a través de la interacción del docente con el niño o del facilitador o del promotor esa interacción que permita al niño llegar a ese nivel. Es distinto que cuando yo le estoy poniendo un texto, lo que se llaman textos decodificables del lenguaje controlado, para que el niño aprenda a leer. Y en una progresión, porque uno lo que tendría que hacer es una progresión de una mezcla de vocales con consonantes para comenzar el proceso lector y comience a haber un proceso de decodificación. Son dos cosas distintas. Entonces yo puedo darle la Caperucita Roja y leer la Caperucita Roja y encontrar el inicio, el nudo de la historia, los personajes, la intención del lobo, por qué Caperucita no se había dado cuenta que era un lobo. Puedo hacer toda esta conversación, pero no le pongo para enseñarle a leer al niño la Caperucita Roja, ¿sí? Son dos cosas distintas y eso creo que tendría uno que tener esa, a veces no tiene esa claridad, piensa que a través de textos, lo que llaman textos significativos o textos del entorno, el niño puede aprender a leer. Son textos que están demasiado arriba de la capacidad del niño para que los pueda realmente aprovechar, y lo que mucho generan a veces es frustración. Entonces son como dos tipos de cosas. Yo diría que eso, que si eso fuera como un punto que no quedara, no es que cuando uno enseña a leer no puede tener textos de buenos autores y textos chéveres para los niños, no, es que no es con ese texto que le enseño a leer. Con ese texto le enseño vocabulario, le enseño historias, le enseño a explorar el mundo, le leo en voz alta y recibo su retroalimentación y le hago preguntas, ¿sí? Entonces las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. La otra pregunta no me acuerdo cuál fue.
La cohesión social. Hay cierto tema que ustedes tienen acá en Colombia que creo que limita por la política curricular que tienen, el no tener un currículum nacional. Yo sé que es anatema decir que hay un currículum nacional, pero limita la capacidad que tienen los órganos del Estado de crear cohesión social alrededor de algunos textos, de algunas cosas, porque cada quien decide qué es lo que se lee en la escuela. En Francia no es así, en Inglaterra no es así. ¿Sí? Hay unos libros que son como base que todos deben de leer, sobre los que todos van a estar informados y sobre todos tienen un cierto, o van a tener que tener un cierto nivel de conocimiento sobre esos libros. Acá no lo tenemos. Entonces es un reto que quizás se puede plantear, si no es nacional, se puede plantear por distrito, por ciudad, hacer, bueno, los niños para tal edad tienen que haber leído tales textos, cuando mínimo X o Y libros, porque de lo contrario pues es más difícil crear la cohesión alrededor de un tema que uno no sabe si el otro conoce o no. Esa sería como mi interpretación de la pregunta que haces. Pero ahí hay también una cosa que hay que tener en cuenta. Tenemos un país que no ha hecho una producción de libros para los niños, o sea, los niños sálvese quien pueda, porque bueno, el sí. Estado no ha entregado libros, como pasa en muchos otros países, que el Estado produce los libros, se los entrega a cada niño. Nosotros crecimos con la pobreza del libro. Ese es un tema, pero este es un libro, este es el libro del texto, ¿no? No es el libro para la lectura por el goce y el disfrute. Este es un desafío enorme que también tiene el sistema colombiano. O sea, es el único país de la región que no hace un esfuerzo por entregar textos escolares. O sea, ni siquiera aprendemos a pasar la hoja porque O sea, no no- nos dan… O sea, miren que es bien interesante porque se lo conté a nuestro director, el director de educación del banco en aquel momento, que es Jaime Saavedra, que fue ministro de educación. Y él vino acá y siempre él es una persona muy inteligente y siempre le hace muchas preguntas, ¿no? Entonces, me pregunté, ¿cuál crees tú que es el principal desafío para lograr cambios, ¿no? Bueno, Jaime, en Colombia no hay un currículum nacional. Me dice, ¿qué? ¿Y cómo haces el currículum? Cada institución educativa. Wow. Y leí, y por ende no hay una política nacional de textos escolares. ¿Qué? No hay textos escolares. Entonces, yo que era ministro me pasaba viendo cómo los niños recibían textos escolares, porque es como la base común. ¿Y cómo le hacen? Pues cada escuela ve cómo le hace. Y al nivel de cada secretaría tampoco hay, no existe. Ese es un gran reto. Lo que pasa es que aquí ya se normalizó de tal forma que no lo ven como un problema. Pero créanme, en toda la región, desde Guatemala, Guatepeor, de donde soy, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Chile, Brasil, Argentina, todos los países de la región tienen una política de textos escolares. Algunos los escogen las instituciones educativas, los propios maestros hacen ferias, que antes se hacían las ferias, que eran como ferias de libro, y los maestros escogían el texto escolar. Algunos otros los compran a editoriales. No importa la forma, y no quiere decir que haya un solo texto y un único texto para todos, pero que haya y que el Estado provea los recursos para que los docentes y los equipos directivos los puedan comprar, porque es que es muy complicado trabajar sin ese recurso. Yo no sé cómo le hacen, yo creo que son héroes para cuando, especialmente si tienen que dar 12 o 14 materias en la primaria, ¿cómo le hacen para producir todos los recursos y materiales que necesitan los estudiantes? ¿No? Entonces yo creo que ese es un tema que en la discusión de la política educativa debería retomarse. No sé si era Foucault que decía que no creía que los libros hicieran mejores personas, pero sí que hacían mejores ciudadanos, y en ese sentido yo creo que la lectura nos remite a escenarios donde desde la primera infancia interactuamos con esa persona que nos enseña a leer, luego pues nos conecta, como dice Horacio, con todos los procesos de lectoescritura de la educación, y como dice Horacio, nos hace decodificar pues toda una información y un conocimiento, y
digamos que todos estos procesos de lectura son procesos en última sociales, donde ya nos generan el desarrollo de la empatía, ¿no? Ya es meternos en la cabeza de otra persona que escribe un texto, y es, digamos, sentar las bases de la memoria, de la identidad, por supuesto del conocimiento. Creo que la lectura nos remite a los procesos humanos y de sociedad que tenemos. Yo creo que eso sería lo único que tendría para complementar en tu pregunta. Creo que la lectura es un proceso que nos hace humanos y que nos hace sociables. Bueno, abro la posibilidad de preguntas. Pues respecto a la última que trabajaron, siento que sería revivir programas que han existido y muy importantes, porque hasta el 2015 que estuve en la Escuela Normal Superior de Medellín, allí nos llegaba anualmente una caja de libros que venía desde el gobierno, y no cualquier libro, era de lo mejor que había en literatura en ese momento y para todas las edades. Entonces yo siento que no es partir de cero, es revivir programas que han valido la pena, pero que infortunadamente por voluntades políticas se clausuran, o por intereses comerciales, porque el plan lector existe en todas las instituciones educativas, pero vaya a ver con quién. Bueno, yo lo que tenía era dos muy dirigidas a Andrés. Bueno, una que es para todos, y es reconocer el papel que tiene en la ciudad el programa de Adopte un Autor, que nació del juego literario y después quedó como Adopte un Autor. Yo creo que es un programa de doble vía, que tanto valoran muchísimo los autores como lo valoramos mucho en las instituciones educativas, porque nos permite estar cara a cara con el autor. Eso es, para mí, es la mejor estrategia que pueda existir de promoción de lectura. Y la que sí es para Andrés es la posibilidad de que en instituciones educativas que tienen una biblioteca maravillosa, como es la Escuela Normal Superior de Medellín, que aparte de eso su objetivo es formar maestros, y no se nombre un bibliotecólogo para dirigirla, y que pase cerrada más de la mitad del año. Es más, que la cierren por temor a que los niños lleguen en descanso a dañar los libros. Mientras que tuvimos como bibliotecarias a una aseadora que era la lectora número 1 y le pidió al rector que le permitiera coordinar la biblioteca, y esos fueron los años de gloria de esa biblioteca. Entonces, eso sí te lo diría yo con todo el amor, que por favor la biblioteca de la Escuela Normal Superior de Medellín tenga un bibliotecólogo, porque es que se derivaría, pues estoy hablando de esa que es la que yo conozco, porque no sé las otras en qué situación se encuentren, pero esa a mí me duele porque es donde estamos formando maestros, es del gobierno, y ya les cuento lo que pasa. ¿Cómo es tu nombre? Perdón. Gabriela, gracias. Sí, pues mira, me llevo la inquietud tan importante. Creo que es necesario ir articulando todo este proceso de bibliotecario, no solamente allí, también estamos, digamos que recomponiendo todo el servicio del sistema que disminuyó desde pandemia, ha venido disminuyendo, y el propósito es un poco volverlo a fortalecer. Y por otro lado, muy importante lo que dices del programa Adopta un Autor. Ese programa, no sé bueno, con Guillermo y Juan Diego Mejía estuvo como en sus mejores momentos. Lo vamos a recuperar y vamos a articular otra vez con instituciones educativas para Fiesta del Libro el programa. Hola, bueno, mi pregunta es más cotidiana. Yo no soy ni docente, ni bibliotecaria, ni promotora de lectura. Soy periodista, comunicadora de formación, y soy tía de 2 niños, uno de 15 y una de 2. Y me interesa mucho sembrar en ellos el amor por la lectura. Ellos no están rodeados de todas estas personas que tienen elementos técnicos para hacerlo, así que con el grande me tuve que inventar
que lo iba a contratar para que hiciera videos de libros, porque ahora lo que le interesa es la plata para salir con las novias. Así que yo le pago 50.000 por cada video y lee, y me ha funcionado. O sea, le he leído como 6. Yo le dije, mira, vamos a poner un canal de YouTube de jóvenes que leen libros para jóvenes y pues hay un dinero por ahí, me interesa. Y entonces, bueno, y funcionó. Yo no sé hasta qué punto le va a interesar, me va a tocar subirle la cuota ya insostenible, pero con la chica de 2, evidentemente, uno cuando no tiene la formación profesional que tienen quienes están acá, ¿qué hace en la casa? ¿Cómo haces para enamorar una chica de 2 años que por supuesto todo el que puede le da un celular? Es muy difícil combatir con eso. Bueno, la primera es quítele el celular. Una niña de 2 años no debería estar en ningún lugar cerca de un celular, ni hasta como los 5 años, por lo menos. Creo que la Academia de Pediatría de Estados Unidos dice algo así como a los 5 años, ni pase, ni que tenga acceso, nada. La segunda es muéstrale que tú lees. Entonces siéntate con ella a leer, si pueden comprar, porque pues esto obviamente es una tía interesada y con algunos recursos, porque veo que paga 50.000 por video. Ahora le van a hacer la fila. Cómprale libros, no tienes, y que los tenga ella en su cuarto, en un lugar donde ella los pueda agarrar todo el tiempo, a la altura en la que ella pueda, al alcance, y dile, mi amor, vete a leer, aunque no pueda leer, ¿no? Vete a leer. Y muéstrale y modélale la lectura. Entonces tú estás leyendo y vas a estar leyendo. Ahora vamos a agarrar 15 minuticos para leer juntas. Tú puedes leer en voz alta si quieres o no, pero que ella te vea leyendo y disfrutando la lectura. Eso le va a comenzar a quedar en el tiempo. Para los niños chiquitos. Para los grandes es más difícil, porque la competencia de esto es muy jodida. Es muy, muy, muy complicada. Yo tomé la drástica decisión de a mi hijo de bloquearle todo, menos WhatsApp. 15, porque lo único que hacía era TikTok, lo único, porque pues están hechos los programas para ser adictivos, ¿sí? Entonces, ya te aburriste, vaya a leer, qué pena, encuentra otra cosa que hacer, ve a saltar o lo que quieras hacer, pero TikTok y esa vaina todo el día ya no la vas a tener. Es mucho más difícil, y eso que pues vienen de una familia que lee, y mi esposa lee mucho y todo lo demás. La otra es si encuentran espacios familiares en los que todos nos sentamos y vemos la televisión, ¿sí? Y la familia se sienta a ver la televisión. Bueno, hagan un espacio, 15, 20 minutos, y que todos se sienten a leer, lo que quieran leer, pero que ellos interioricen que leer como una actividad cotidiana está bien. Y eso va despertando pues desde la casa el amor por la lectura. Obviamente el acceso a los libros es supremamente importante, que tenga libros que le puedan interesar a mano. Andrés, y la nota patrocinada no nos la vamos a poder perder aquí. Para nada. Hay que ir a las bibliotecas de Ratón, a las bibliotecas del sistema, a la biblioteca pública piloto, allá siempre hay, es ir, dejarse acompañar por un promotor, que libros están para leer a cada edad, y participar en las actividades de las bibliotecas, que ahí están los expertos. Y a los eventos del libro, hoy arranca Días del Libro en la Biblioteca Pública Piloto, Carlos C. Restrepo, invitadísimos, hoy arrancamos hasta el domingo. Y yo le sumaría lo que dice Horacio, yo creo que a final de milenio el programa que estructuraron Yolanda, Irene, muchas de nuestras grandes escritoras infantiles, nidos para la lectura, de lo que comentaba Horacio, de empezar primero leyéndoles, luego leer acompañados y luego leen solitos, es como el leitmotiv de este programa tan exitoso. Es muy básico y es muy clave, y yo le sumaría eso, llevarlos también a los eventos del libro, hacerlos enamorar del libro físico y acudir a los eventos de, no sé, una autora tan importante como María del Sol Peralta, que tiene una puesta en escena maravillosa, donde los niños, además de descubrir la lectura, descubren un mundo maravilloso detrás de los libros.
Tenemos otras dos preguntas y debemos cerrar para dar continuidad. Hola, hola. Hola. Hola, yo sí quiero poner como varias cosas en contexto con relación a los programas que se vienen desarrollando. Por ejemplo, el PTA, la inversión que hizo pues el gobierno pasado con respecto a los libros, a las instituciones llegaron y ya la maestra Gabriela pues tocó eso, la colección Semilla, lo dije yo ahorita también, el conocimiento que debemos tener de ese material. Y hay otra cosa, es con relación a las políticas públicas. Por ejemplo, Medellín hizo un esfuerzo bastante significativo en algo que se denominó expedición currículo, donde se convocó a los maestros para que ellos mismos produjeran lo que supuestamente iban a ser unas directrices. Aquí no tenemos una política nacional con relación al currículo, pero tenemos unos estándares o algo que se llaman los referentes de calidad, que son los lineamientos curriculares en diferentes áreas. Tenemos estándares básicos de competencias y tenemos derechos básicos de aprendizaje. Referentes de calidad que se han venido mejorando con el tiempo, porque resulta que es que se ha hecho una inversión bastante significativa en recursos, en dinero, en tiempo, y se han quedado publicaciones en el aire. De los DBA hay varias versiones, porque las primeras fueron nefastas, porque se tocaban temas como lo fonético, la conciencia fonológica, todo eso se fue mejorando con el tiempo, porque somos nosotros los maestros, y acá es donde los quiero invitar. Nosotros a veces, ¿quién organiza su casa? Usted. ¿Quién sabe quién está enfermo? Usted. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, a veces cuando miramos? En estos días estaba reunido con unos profes de Guatemala, los de Costa Rica, que están haciendo desde hace tiempo una actualización del currículo para volverlo nacional, y que encuentran tropiezos en que cada gobierno quiere poner su impronta para decir, esta fue la marca que nosotros vamos a dejar aquí. Entonces vuelvo caso concreto, expedición currículo, eso no pelechó. Ahora, por ejemplo, en la Antioquia hace poco había una reunión de DUMAT, donde estaban enfocados que en la profesionalización docente y que las preguntas que se hace el maestro a la hora de planear. Entonces son todas esas cosas, y por eso es que Colombia, con relación a la extensión con países como El Salvador, Guatemala, entre más grande sea el país, más complejo es hacer un sistema nacional de currículo. Aquí tuvimos los marcos generales del 85, donde le decían al maestro, coja la cuchara y enseñe tal cosa, le decían todo lo que tenía que hacer, y eso después fue cambiado. Entonces es para pensar un poquito que somos nosotros los profes los que conocemos las cosas y que debemos estar en la capacidad de resolver esos problemas en el aula, a veces sin necesidad de esas políticas públicas, y por eso es que a veces no pelechan. Gracias. ¿Sí vas a intervenir? No, ahí, ella. Buenas tardes, mi nombre es Lady, yo vengo de un municipio y soy docente, trabajo en Cocorná. Pues mi pregunta va más dirigida hacia la directora de la Biblioteca de Ratón. Ustedes, pues como biblioteca, ¿qué políticas manejan o han pensado cómo introducir para descentralizar un poco los procesos hacia las zonas rurales? Bueno, esa es la tarea permanente en Ratón, buscar recursos para estar en otros espacios. Te tendremos en cuenta para ver qué podemos hacer en Cocorná. Y también estábamos pues conversando con la gobernación para fortalecer los procesos en los municipios. Hasta aquí voy a cerrar, pero antes de pedir el aplauso, le voy a dar la palabra a Diana, nuestra conductora, que su vida ha sido la promoción de lectura y puede cerrar un poco frente a la pregunta que nos hacía la tía. Hay una cosa fantástica que nos pasa, y es constitucionalmente en la Ley de Infancia y Adolescencia, cuando la palabra adopción aparece. Cuando somos docentes, adoptamos las garantías de ese ser humano que llega con nosotros, de su bienestar, de proveer herramientas. Si nosotros, eso de que el ejemplo, haciéndolo, ¿cómo lo hacemos? Y eso de montémonos en la película, cuando desde la Fundación trabajamos un proyecto bellísimo que se llama Para Ma y Para Pa,
que son desde madres gestantes, cómo toda su familia se viene, gateadores, y cómo descubrimos el mundo de las lecturas, desde el tacto, desde la sonoridad, desde el olfato, el mundo palatable, y cómo me voy narrando con ellos. Los libros deben de estar al alcance de su mano, no por allá en unos estantes que al subirse se caigan, al alcance. Y los libros son bienes fungibles. No queremos que se dañen, no, pero en las manos de los niños queremos que pasen, que estos 3 dedos mágicos cobren sentido y que la melancolía del punto final nos llegue con ellos al poder reflexionar qué pasó cuando leímos, qué nos pasó al llegar a ese momento final, cuando le preguntamos tantas veces por qué, para qué, dónde fue, cómo es el tuyo, cómo es el mío. Así nos pasa la lectura. Y si nos llegamos a las ruralidades, profe, y si nos vamos descentralizando, acompañamos desde el año pasado, el antepasado, perdón, un proyecto en un departamento del país. Llegamos a las ruralidades con un calor que nadie se imagina, nos desjugamos, pero ver la emoción de un objeto libre que cobra sentido, donde uno dice, ¿qué le pasa al niño de este cuento que le tiene miedo a los sombreros? Y ellos dicen, eso está maluco, señor, eso está maluco porque puede haber una tarántula. Y es su contexto, y está leyendo su realidad. No hay que leerla a toda velocidad, hay que leer cómo nos asombramos y permitimos que ellas y ellos se asombren también. Entonces esa es nuestra tarea, dar lidia, en el buen sentido de la palabra, que otras voces, otras miradas se encanten como somos capaces de encantarnos. Aquello del flautista de Hamelin, a veces somos los lectores en voz alta de encantarnos, como el flautista de Hamelin, no con aquellos que se quiere llevar, sino con aquellos que queremos abrir el mundo para que suceda todos los días. Muchas gracias. Bueno, a nuestros invitados, muchas gracias a Sandra por esta conversación y nos vamos de taller, Rafa. Vamos a darles un fuerte aplauso.